Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de sabores y de por qué nos puede cambiar el gusto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los niños tienen tanta preferencia por los sabores dulces? ¿O por qué cuando tienes un catarro de repente nada te sabe, todo te parece insípido y poco apetecible? ¿O por qué las personas mayores a veces no disfrutan de la comida? Bueno, esto es algo que nos ocurre de manera natural. Está, vamos a decir, inherente a nuestro proceso de crecimiento, pero es que hay muchos otros factores que pueden afectar también al gusto. Uno de ellos, que es muy importante, sería el factor genético. Podemos tener genes o pues alguna característica inherente a nosotros mismos, a nuestra genética, que nos impidan disfrutar de algún tipo de sabor. Un ejemplo clarísimo, que os lo he contado muchas veces, el cilantro. Hay gente que genéticamente odia el cilantro y la razón es porque la detección del sabor le hace rechazarlo, es decir, tiene unos genes que no detectan un sabor agradable, sino desagradable cuando se consume ese alimento. Esto podría tener una razón evolutiva de decir, bueno, pues igual este alimento no me conviene. Podría ser. Y eso vamos a verlo también, por ejemplo, cuando veamos el caso de los niños. Pero no me adelanto. Otras características que influyen en el gusto sería desde el momento de la gestación, podríamos decir, en el vientre de nuestras madres, empezamos a detectar sabores en función de lo que come nuestra propia madre. Es decir, esos sabores se pueden trasladar a los hijos y por eso muchas veces tenemos que pensar, ay, es que a mi madre tal alimento le gustaba muchísimo. Bueno, pues es que igual a mí también me gusta porque yo he aprendido a disfrutar de él desde antes de ser consciente. Es decir, ese tipo de influencias existen y están documentadas, a pesar de que no podamos hablar evidentemente con los bebés en la tripa ni con los bebés que están alimentados con lactancia materna, pero sí podemos hacer un seguimiento, ¿no?, de algunos alimentos que se han consumido y del disfrute o la aceptación de esos alimentos en edades tempranas, por ejemplo en los niños, en edades en las que habitualmente se rechazan ese tipo de alimentos. Por ejemplo, una madre, imaginaros, voy a poner un caso hipotético, una madre que come pimientos rojos asados durante su embarazo y durante la lactancia, y ese niño, pues a la edad de 2 años, come pimientos rojos acompañando a una tortita de carne. Los pimientos rojos no son alimentos precisamente del agrado de la mayoría de los niños, porque tienen cierto matiz de sabor un poco amargo que les hace rechazar ese consumo. Y ahí sí que vamos a ver un poco cómo es la evolución de las papilas gustativas. ¿Qué son las papilas gustativas? Pues los detectores que tiene nuestra lengua de los sabores, que en origen detectamos 5 sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es ese último sabor descubierto del que ya os he hablado varias veces, que se caracteriza pues por ser un sabor sabroso. Difícil de definir, ¿verdad? Bueno, vamos a ese desarrollo, a esa evolución que tienen nuestras papilas gustativas. Los bebés y los niños pequeños tienen una predilección enorme por los alimentos dulces o dulzones, es decir, y una aversión o un rechazo a los alimentos amargos. Eso tiene una razón que podríamos decir de supervivencia. Sí, los niños están en una etapa de crecimiento y desarrollo aceleradísima, podríamos decir, la más acelerada de toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, podríamos decir. Bueno, pero vamos primero a esas primeras etapas. La leche materna tiene sabor dulce, es el primer sabor que detectan directamente los bebés.
con matices alterados por lo que come la madre? Podría ser. Alcachofas, espárragos, pimientos, como os he dicho, pueden alterar el sabor de la leche. Seguimos creciendo y empezamos con alimentación complementaria. Alimentos dulces, alimentos un poquito más salados, como pueden ser las carnes, los pescados, y empezamos con las verduras. Y nos encontramos con que dentro de esas verduras, algunas se aceptan muy bien, otras causan muchísimo rechazo, en la mayoría, que no quiero generalizar, pero en la mayoría de los bebés. ¿Por qué? Son verduras que generalmente tienen un sabor más amargo y es un mecanismo defensivo, porque hay algunas verduras de sabor amargo que no son beneficiosas para los bebés y que les pueden causar enfermedades por su composición, como por ejemplo las espinacas. Nunca debemos dar espinacas a un bebé por el riesgo de una enfermedad que se llama meta-hemoglobinemia, es decir, la enfermedad de los bebés azules, se suele decir. Bueno, pues igual eso es un mecanismo defensivo de las papilas gustativas de los bebés. ¿Qué pasa? Que el paladar se educa y a base de probar alimentos, ya estamos en niños un poco más mayores, pues se va cogiendo el gusto a esos alimentos. Los niños a veces tienen poquita variedad de alimentos, a medida que van creciendo, si en su casa tienen una buena educación nutricional, van cada vez aceptando más sabores, más alimentos diferentes y una mayor variedad en la dieta. Perfecto, llegamos a la edad adulta. En la edad adulta, si esa educación nutricional no ha sido muy buena y seguimos teniendo una predilección por los sabores dulces y no hemos educado el paladar hacia esos otros sabores, ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos a quedar con dulce y salado, porque el salado nos lo va a pedir el cuerpo. Primero crecimiento, energía, pero después tenemos que mantener funcionando también nuestro sistema muscular, nuestro corazón y nuestros músculos involuntarios, ¿no? También. Y para eso necesitamos sal, con lo cual vamos a estar priorizando alimentos de dos sabores, incluiríamos el umami también, que es muy sabroso, pero rechazando el consumo de alimentos amargos y dulces, frutas y verduras principalmente. Dentro de esas verduras y esas frutas, igual nos quedamos solo con las dulces, plátano y uvas, imaginaros, y judías verdes y patata y calabaza y zanahoria, que son dulces, y el resto, bueno, pues eso depende sobre todo de nuestra educación nutricional previa, de esa educación del paladar, porque a medida que vayamos envejeciendo vamos a entorpecer la detección de sabores y no vamos a comer lo que no comíamos hasta entonces, sino que vamos a ir disminuyendo o reduciendo también esa variedad de alimentos por una atrofia, podríamos decir, porque nuestras papilas gustativas, bueno, pues van dejando de funcionar tan bien. Hay factores externos que influyen, como puede ser el tabaco, que atrofia esas papilas gustativas, impidiendo la detección de sabores, la ingesta de medicamentos también lo puede ocurrir, y las dificultades digestivas, que pueden impedir la absorción de nutrientes que sean fundamentales para la detección de esos sabores. Además, tenemos que saber, que creo que es de sobra conocido, y ahí es una de esas primeras preguntas que os he hecho al principio del vídeo, y es que el gusto no se detecta solo en la boca, sino que el retrogusto nos viene también por el olfato, y la combinación de los dos es lo que da realmente el sabor verdadero de los alimentos. Por eso no todo es dulce, salado, amargo, ácido y demás, porque realmente lo que hay es una mezcla, ¿no? Muchas veces de esos matices de sabor diferentes. Por lo tanto, si nosotros os tapamos la nariz, ¿qué pasa? Que no olemos. Si no olemos, no detectamos todos esos matices de los alimentos. Por ejemplo, personas que puedan tener sinusitis o una obstrucción crónica de las fosas nasales podrían tener una peor detección de los sabores de los alimentos. Ya veis que a lo largo del tiempo, bueno, puede haber situaciones muy diversas
que nos impidan o que nos hagan cambiar la detección de los sabores. Pero a lo largo de la etapa de nuestra vida, desde el nacimiento hasta el envejecimiento, el gusto, es decir, de lo que más disfrutamos, también suele ir cambiando y muchas veces se va reduciendo, por esa variedad de alimentos, se va reduciendo un poquito el dulce, aunque las necesidades fisiológicas, lo que necesita nuestro cuerpo, también puede influir en ese gusto por ciertos alimentos. Lo que te falta, tu cuerpo te lo va a pedir, de manera que de repente igual dices, uff, pues si yo no he comido nunca tal alimento y ahora me apetece a todas horas. Igual es que ese alimento nutricionalmente es necesario para obtener algo en tu cuerpo y tu cerebro, que es muy listo, pues te está pidiendo que lo comas con más frecuencia de lo que lo comías anteriormente. Es decir, lo que influye en nuestro gusto es muy variado y hay que tener en cuenta muchos factores, especialmente cuando se pierde el sentido del gusto, que puede ocurrir y es horrible porque la comida no solo es con una función nutritiva, sino que es con una función placentera. También hay que disfrutar de lo que se come. Así que bueno, ya veis cómo realmente los procesos que ocurren en nuestro cuerpo son muy complejos y pueden irse modificando con el tiempo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.